Buenas tardes, jóvenes. Vamos a explicar lo que es un proyecto de inversión financiera, pero sometido a financiamiento. Habíamos dicho que los financiamientos podían ser de diversas fuentes: fuentes de capital propio, fuentes de capital externo, como son en todo caso las fuentes de capital externo, hablando de los bonos, de los préstamos y las hipotecas. Y hablando de fuentes de capital interno, hablando de la emisión de acciones, acciones comunes, acciones preferentes, o inclusive usando capital propio. Entonces aquí vamos a medio decir rápido de que se va a establecer la tasa mínima de rendimiento mixta y el precio unitario de un producto X, si será su costo el 40% de sus ingresos por ventas, para una inversión valorada por la suma de 1.250.000 en un equipo de producción, el cual producirá 10.000 unidades anuales, teniendo una vida útil de 10 años y un valor de rescate de 250.000 al final de su ciclo. Su inversión, la cual estará distribuida de la forma siguiente: $650.000 por capital propio con rendimiento mínimo del 15% sobre su inversión, 6.000 acciones preferentes a un costo de $50 la acción, con un rendimiento anual del 6.5, pagando los dividendos en el año correspondiente. Si estos tendrán un precio por acción de $5 a partir del primer año, e incrementarán su rendimiento establecido. Cuando dice tendrán un precio por acción de $5 a partir del primer año e incrementarán su rendimiento establecido, el rendimiento es del 6.5%. O sea que el precio va a ir variando conforme vaya pasando los años. Después dice pagando los dividendos en el año correspondiente. Si estos tendrán un precio, bueno, de $5 por acción, ya lo habíamos dicho, y van a incrementar un 6.5 anual después del primer año. Y después dice el resto por un préstamo financiero a un plazo de 5 años para ser pagado por el sistema alemán a una tasa del 12% anual, pagando los intereses con un año de gracia durante el plazo. O sea, de que si el plazo es de 5 años, significa que yo en los 5 años realmente yo voy a pagar amortización del préstamo. Pero en los 5 años yo solamente voy a pagar, de los 5 voy a pagar 4 años concepto de intereses. Significa que el primer año yo solamente voy a pagar préstamo, no voy a pagar intereses del préstamo. ¿Por qué? Porque me están dando una gracia, un periodo de gracia de un año. Eso se hace cuando las sumas son grandes y entonces no se quiere cargar con demasiados intereses el préstamo, ¿ya? Entonces por acá tenemos lo siguiente: dice se pide establecer la tasa mínima de rendimiento de la mezcla o costo ponderado de capital sobre la inversión, el sistema de pagos de la deuda externa por el préstamo, el precio unitario del producto X, sabiendo que se depreciará por suma de los dígitos. Cuando dice se va a depreciar por suma de los dígitos, vamos aquí se va a depreciar por suma de los dígitos el activo de producción. Y el horizonte del proyecto va a ser de 5 años. Entonces, teniendo toda esa información, yo tengo que comenzar a establecer todos los cálculos pertinentes. Obviamente aquí el problema se torna un poquito más complicado. Eso vamos a irlo explicando. Tenemos los aportes propios. Dice que los aportes propios son de... el aporte propio dice que es de 650.000. Ok, 650.000. Y el aporte propio dice que va a tener un rendimiento del 15%. Ok, muy bien. Después dice que las acciones preferentes van a ser 6.000, pero las acciones preferentes van a tener un valor de 50. Entonces eso da 300.000. Y el rendimiento de esas acciones va a tener un costo de 6.5% anual. Después dice que los dividendos, eso es parte de la obligación. Una vez construyendo el flujo de efectivo, los dividendos es parte de la obligación. Entonces después viene los préstamos, el préstamo financiero, que dice que el préstamo financiero sería en todo caso la diferencia, 1.250.000 menos la suma de el aporte propio más las acciones preferentes. Y dice que eso da 300.000. Significa que
La suma de todo ello nos va a dar 1.250.000. Y el préstamo financiero tiene una tasa del 12%. Ok. Ya como esto está anidado, lo tenemos por acá, está anidado, entonces lo que hacemos es el siguiente: mandamos a llamar, bueno, sería buscar el aporte, que sería dividir cada valor entre el total, y el total lo fijo. Entonces sería 52%, arrastro, nos queda. Entonces nos queda de esta forma: 24, 52, 24, 24. Ok. Entonces la suma de todo ello dice 100%. Las tasas son las mismas que teníamos anteriormente. Por ahí. Y ahora la tasa mixta es el producto del aporte por la tasa correspondiente. Ok. Eso se asume que al final la suma de todas las tasas mixtas de cada uno de los aportes por su respectivo rendimiento da 12.24%. Ok, entonces por el momento vamos bien. Ahora vamos con los datos del préstamo. Los datos del préstamo o capital del préstamo. Capital del préstamo es de 300.000 según lo que está acá. Dice que el N son 5 años. La tasa de interés es del 12%. Pero aquí ya no puede haber cuota. ¿Por qué? Porque en este tema cambia el esquema. Entonces fíjense bien, aquí la cuota en el sistema alemán, la cuota es variable. Lo que es constante es la amortización del préstamo. ¿A qué me da a entender con esto? Que yo aquí tengo que ir de atrás hacia adelante. Y lo van a, ¿cómo es? De adelante hacia atrás. Aquí lo van a ver ahorita. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar ahorita? Amortización del préstamo. Entonces divido los 300.000 entre 5, porque son 5 años. Entonces vengo yo, lo dejo fijo y después lo arrastro. Entonces miren lo que pasa. Ok, se asume que por cada año transcurrido yo voy a amortizar $60.000, distribuido en los 5 años sería equivalente a $300.000. Ahora, ¿qué es lo que voy a calcular yo? Ok, intereses en el primer año no hay, porque me están dando periodo de gracia. Entonces, ojo con lo que les dice: interés el primer año no voy a hablar, no hay, me están dando gracia. Entonces sería decir, ok, esto la cuota la voy a eliminar. Entonces, intereses en el año 1 no hay. Entonces aquí vamos a borrar también, para no irnos confundiendo. Ok, entonces revisen bien. La amortización del primer, solo vamos a pagar amortización. Por la amortización que voy a pagar, entonces me reduce a mí en 240.000. Pero intereses en el primer año no hay, porque si hubieran, entonces tendría que ser el porcentaje de su tasa por el saldo de capital anterior. Entonces en el caso de acá no hay nada, entonces la cuota que se dio es la suma del interés más la amortización. Entonces sería, la cuota fue en el primer año fue de 60.000. Ahora revisen para el siguiente año. Para el siguiente año el interés segundo año sería en base a la tasa que tengo acá, que es del 12% del préstamo por el saldo anterior. O sea que sería el interés del segundo año sería la tasa del préstamo por el saldo que quedó del año 1, que sería de 240.000. Ok, ahora revisen. El interés fue de 28.800. La suma de 28.800 más 60.000 da 88.800. Una vez teniendo esto fijo, miren lo que hago. Sigo arrastrando. Por aquí vamos a arrastrar. Ahí viene. Cuando yo lo arrastre, miren lo que va a suceder. Entonces ya dice que 21.600 es el resultado de la tasa de interés por el saldo anterior que quedó, que fue 240.000 menos 60.000 dio 180.000. El saldo del segundo año, que fue de 180.000, se multiplicó por la tasa de interés del 12% y generó el interés del tercer año, asumiendo de que el saldo que quedó del año anterior o el saldo anterior fue de 180.000. Ok, vamos a ir viendo 120.000. Ok, ahí me va dando ya el interés, si ustedes se fijan, ¿vale? Me va dando la cuota. Aquí viene así. La cuota del primer año fue baja, lógico, porque no llevaba interés. Entonces para mí la cuota se me vuelve a incrementar a partir del segundo año, porque ahí ya le estoy cargando los intereses. Pero fíjense bien, se incrementa a partir del segundo año, pero después al tercero, al cuarto y al quinto, esa cuota se va reduciendo. ¿Por qué? Porque el interés, de manera proporcional
con el paso de los años, igual el interés va disminuyendo. Lo que ayuda a disminuir el interés es la amortización del principal o del saldo del capital. Entonces revisemos 60 y el último tiene que darme 0 obligadamente. Entonces ahí está. Y vamos a verificar por acá. Igual. Ahora sí. Si yo reviso, aquí no tengo que aplicar las fórmulas que les enseñé en el ejercicio anterior. Entonces se hace más sencillo, solo hay que seguir la lógica. Entonces sería decir, la suma de todas las cuotas da 372.000, la suma de todos los intereses da 72.000 y la suma de todas las amortizaciones del capital da 300.000. La suma de 300.000 más 72.000 da igual a 372.000. Entonces aquí ya tenemos prácticamente la tabla de pagos, ya de cómo va a ser la tabla de pagos, hablando de cuota, bueno, hablando de gastos financieros que son los intereses y hablando de amortización del préstamo que sería pago del capital o pago del principal. Vamos a ver qué dice. Ahora vamos a establecer vamos a buscar aquí, ok, vamos a establecer el sistema de financiamiento de las acciones preferentes. Entonces sería igual, vamos a copiar el formatito para no confundir. Entonces, sería decir así rápido, sería decir, en vez de decir años, sería 1, 2, 3, 4, 5. Igual, vamos a ver por acá cómo nos queda. Entonces sería precio de la acción, o le ponemos así mejor, dividendo de la acción. Ok, entonces el dividendo sería de la siguiente forma. El dividendo de la acción sería de la siguiente forma. Sería, dice, el problema dice que al inicio son 5 dólares, entonces el dividendo del primer año es de 5. Ok, y vamos bien. El dividendo del segundo año, bueno, dividendo por acción, ok. Ahora, vamos a rendimiento. O sea, rendimiento sería I de la acción preferente o I del dividendo, o sea, rendimiento de la acción, pues. Rendimiento de la acción. O sea, la acción del primer año dice que es del 6.75%. Ok. 6.5, que diga 6.5, ok. Entonces dice que este valor él va a ir incrementando. Entonces fíjense bien, el otro sería decir 1 más I de la acción elevado a la E. Entonces sería decir 1 más potencia paréntesis 1 más esta tasa que tenemos acá y que la vamos a fijar, coma, elevado a la n que sería el año. Ok, esa la voy a dejar móvil, se va a desplazar. Igual, aquí va a dar 1.065. Bueno, en el caso de nosotros sería, no, aquí sería decir n menos 1, entonces sería decir menos 1, ok, da el mismo 1, sería que no hubo desplazamiento. Ahora, arrastrándola, miren lo que va a pasar. Él va a cambiar el incremento o el coeficiente del valor del precio de la acción por cada año transcurrido. Entonces miren lo que va a pasar por aquí. Después sería valor del dividendo a pagar, valor del dividendo a pagar, entonces sería decir, y el último, entonces sería 5, que se lo voy a dejar fijo,
se lo voy a dejar fijo, por el incremento del dividendo a lo largo de los años. Entonces eso va igual a 5. Donde se va a modificar va a ser en los siguientes años. Ahí está, el dividendo va a ir sufriendo modificaciones conforme pase el tiempo, ¿no? Entonces el último que nos faltaría sería decir costo total del financiamiento. Costo total del financiamiento, hablando en todo caso de las acciones, ¿verdad? Porque en el caso de nosotros ya sabemos que el número de acciones son 3000, entonces sería dividendo a pagar por el número de las acciones, que son, si no me equivoco, déjame ver, dice que son 6000 acciones serían, entonces sería decir por 6000 acciones. Entonces esto es lo que se paga por el financiamiento del dividendo. Entonces sería, como esto permanece, el SMI permanece constante porque son 6000 acciones, entonces lo que va cambiando es el precio de la acción, el precio del dividendo, que diga, el precio del dividendo de la acción. Entonces entonces lo que va cambiando es el precio del dividendo que genera la acción. Entonces a lo largo de los años se supone que ese rendimiento se tiene que ir pagando, mediante mediante un dividendo. Eso es medio lo hablé cuando les di contabilidad básica y costo. Entonces es una forma de pagar a los accionistas terceros, que son los que en cierto modo financiaron a la empresa mediante las acciones preferentes. Costo, pues le vamos a poner aquí mejor, costo total anual de las acciones preferentes, por dividendos. Ok, ahora sí. Ahora esta información me va a servir para poder ir construyendo el flujo de luego de cómo verificar. Entonces dice después después sigue el, bueno, ya tenemos eso. Tenemos que construir el sistema de depreciación. Entonces el sistema de depreciación sería, vamos a ver aquí, vamos a hacer por aquí, sistema de depreciación, dice que va a ser por suma de los dígitos. El sistema de depreciación sería suma de los dígitos. Entonces se va a proyectar esto hasta el 10º año, se va a proyectar hasta el 10º año. Entonces esto lo voy a quitar. Entonces decimos año y después decimos n, después de n, si no me equivoco sería n entre SDA, suma de los dígitos, n entre SDA, después de NSDA, si no me equivoco, es la depreciación. Después de la depreciación viene la depreciación acumulada, después viene el valor del activo. Ok, entonces sería decir que el valor del activo, recuerden, el valor del activo BA o valor del activo, el valor del activo es de 1.250.000. Vamos a ver, aquí está, que la vida útil del activo, es de 10 años, que el activo va a tener un valor de rescate de valor de salvamento de 250.000, que el SDA, o sea la suma de los dígitos anuales, va a ser de suma de los dígitos anuales va a ser igual a sumar todos los años desde el año 1 hasta el año 10, y eso va a dar 55.
Entonces, ya con esa información, ahora sí, digo que n parte 10 a partir del año 1, porque su vida útil es está pues intacta, todavía no se ha desgastado. 10, luego sería 9, 8, 7, hasta llegar hasta la secuencia hasta que llegue hasta 1 para el 10º año. Después de eso sería decir, ahora sí, n sobre la suma de los dígitos, eso lo dejo fijo. Ok, me da en porcentaje, arrastro, este porcentaje va a ir disminuyendo poco a poco. La depreciación va a ser equivalente a decir este porcentaje por el valor del activo, que lo voy a dejar fijo, por el valor del activo, que lo voy a dejar fijo, inmóvil en otras palabras, menos el valor de salvamento, que también esa celda la voy a dejar inmóvil. Le doy enter, lo multiplico por su tasa. Okay, ahí está. Que el valor del activo va a ser 1.250.000. Que la depreciación acumulada va a ser la suma de la depreciación del año más la depreciación del año, sería en todo caso, lo vamos a quitar. Okay. Entonces la depreciación acumulada del primer año es la 0, que era del año 0, más la depreciación del año actual. Entonces esto se va a ir acumulando conforme vaya pasando. Si ustedes se fijan, al final da 1.000.000. Entonces 1.000.000 más 250.000 da el 1.250.000, que es el valor del activo. Entonces el valor del activo lo dejo fijo, menos la depreciación acumulada del año correspondiente, para seguir viendo cómo se va disminuyendo el activo hasta llegar a 250.000 en el 10º año. Entonces, una vez hecho eso, ya sabemos de que tenemos bien hecho el cuadro de depreciación. Pero en el caso de nosotros, el activo dice que es para 10 años, pero en el caso de nosotros el proyecto se va a evaluar en 5 años. Entonces yo por esos datos y registro aquí que va a ser 5, según lo que me dice el problema. Entonces ya construyendo la mayoría de la información que vamos a necesitar para poder hacer el flujo. Entonces con esto vamos a ver. Ahora que me queda, bueno, ya tengo prácticamente todo. Ahora solo me queda establecer, bueno, la tasa de rendimiento ya la tenemos, el sistema de pago de la deuda ya lo tenemos, no hace falta el precio unitario del producto, ya tenemos el sistema de depreciación ya lo tenemos. Ahora solo nos queda elaborar el flujo de efectivo. Entonces vamos a ver por acá, estado de resultados con financiamiento. Entonces, continuando con el problema, ya una vez construido el flujo, el estado de resultados, si ustedes se fijan, tenemos el ingreso por venta menos el costo es igual a la utilidad marginal menos los costos por depreciación menos los gastos financieros es igual a utilidad operativa menos el IR de la utilidad operativa es igual a utilidad neta más los costos de depreciación, utilidad neta más los costos de depreciación menos el pago de principal menos los pagos de dividendos por acciones preferentes. Faltó más valor de salvamento, que sería al final del 5º año, más valor de salvamento, que sería al final del 5º año. Inversión inicial, que eso se pone solamente en el año 0, es equivalente a flujo de efectivo neto, el FEN, el famoso FEN, flujo de efectivo neto, flujo de efectivo neto. Entonces el famoso FEN. Entonces aquí tenemos prácticamente la estructura del estado de resultados con financiamiento. Entonces esta estructura debe de coincidir de forma que el flujo efectivo es lo que yo necesito encontrar. ¿Cómo yo lo puedo encontrar? Mediante la famosa
¿cómo le puedo decir? La famosa, la famosa función del ban o del pago. Entonces, miren lo que dice el problema. A eso es el problema. Por aquí, que vamos a encontrar el precio del producto unitario X para obtener al menos un 40% adicional de la inversión. Pero ojo, un 40% adicional de la inversión es no del 1.250.000, no, es del 650.000. ¿Por qué? Porque los 300.000, los 300.000 de las acciones preferentes, los 300.000 de las acciones preferentes, no, sería los 650.000 más los 300.000 de las acciones preferentes, porque las acciones preferentes al final, prácticamente al final yo las tengo que pagar, o sea, al final del ciclo yo las tengo que pagar. Entonces, prácticamente la inversión realmente está siendo por 950.000, porque las acciones preferentes son parte del capital propio y es una fuente de financiamiento interna. Prácticamente para mí solamente el préstamo, que es de 300.000, es lo único que es el capital externo, capital de deuda, como se le dice. Entonces ese es el único que no se va a considerar dentro de la inversión. En otras palabras, la inversión para mí es de... Ok, entonces vamos por aquí abajito para que lo vean bien. Inversión, entonces. Inversión propia. Inversión propia sería entonces la suma. Vamos a andar en la suma del aporte propio más las acciones frente. Ok. También vamos a mandar a llamar la TEMAR. También vamos a mandar a llamar la TEMAR mixta. Entonces la TEMAR mixta, entonces va a ser igual a TEMAR mixta va a ser igual a lo que ya teníamos por acá, creo yo, que nos había dado 12.24%. Las estoy mandando a llamar, ojo, para que ya sepan, las estoy mandando a llamar y que las vamos a necesitar para no ir hasta arriba. Entonces ahora aquí yo voy a calcular, ok, de la inversión propia yo necesito tener un ban, ojo con lo que les digo, necesito tener un ban que sea equivalente a, necesito tener un ban que sea equivalente a 1.3, creo que es 3 o 4, 40%. Necesito tener entonces un ban que sea equivalente a el 1.4 de la inversión. Necesito tener un ban libre, ¿verdad? O un valor actual neto. Necesito tener un valor neto de 950.000 por 1.4. Necesito tener un ban de 1.330.000. Ok. Ahora, miren lo que voy a calcular. Lo que voy a calcular ahorita prácticamente va a ser el prácticamente lo que voy a calcular ahorita va a ser el flujo efectivo neto. Ah, me olvidó. Igual, tengo que poner todos los datos necesarios. Necesito el valor de rescate. Valor de rescate del activo. Valor de rescate del activo al quinto año. Entonces, el valor de rescate del activo al quinto año va a ser igual a 522.000. Todo eso me lo dio ya la tabla, todas las tablas que creé anteriormente. Ok, por ahí vamos. Ahora sí vamos a calcular lo que queremos. Vamos a ver. Ok, entonces lo que vamos a establecer ahorita es el flujo de efectivo, o sea, el pago de cada mes. ¿Cómo es? El pago de cada año sería. Entonces decimos más. Aquí vamos a construir el estado de resultados de adelante hacia atrás, o sea, venimos en retroceso, en otras palabras. Entonces decimos pago, me dice tasa. Entonces la tasa para mí, en todo caso la tasa es de el 12.24%, la voy a dejar fija. Después coma, número de periodos, que serían 5 años, también la voy a dejar fija. Después me dice valor actual, que el valor actual para mí sería el ban con el 40% adicional de la inversión. O sea, si yo estoy invirtiendo 950.000, yo espero obtener 1.330.000. Eso sería como el ban libre, en otras palabras. ¿Ya? Eso sería como el ban libre que yo quiero obtener al final.
Entonces, van sin incluir la inversión sin incluir la inversión inicial. O sea, es lo que yo quiero recuperar en los 5 años, el 1.330.000. Después de ese 1.330.000, yo sé que de ese 1.330.000, la inversión fue de 950.000. Lo que me da a entender es que se recuperó la inversión, y aparte de que se recuperó la inversión, yo obtuve 380.000 en concepto de ingresos extraordinarios o netos, libres de toda obligación. Entonces, aquí sería decir valor actual, que es, bueno, número de periodos. Después nos pide valor actual, que sería el que está acá, que lo dejamos también fijo. Valor futuro, que sería el valor de rescate, que sería valor del rescate del activo al quinto año, que también lo voy a dejar fijo. Pero si ustedes se fijan, él me lo pone entre paréntesis, ya entre corchetes. Ese corchete significa que el valor de rescate se le tiene que restar. ¿Por qué se le tiene que restar? Por la simple y sencilla razón que, acuérdense cuando hacíamos la ecuación contable, BA era igual a todo lo que salía ahí, y el valor de rescate prácticamente era como que algo que pues se recupera, pero a la vez es prácticamente, como que se puede decir así, cuando hacíamos que la inversión por ejemplo estaba en valor negativo y el valor de rescate positivo. Entonces lo que hacemos aquí, que el valor de rescate lo que hace es como ya agregársele lo que vamos a obtener de los 522.000 a 5 años, pero llevándolo a presente. Entonces, y después colocamos 0. Ok, que sería como cuota vencida o pago vencido. Ok, vamos a ver. Algo me dijo que no estaba bien. Valor futuro, está bien. Tasa. Eso sería así decir. Tasa, ahí está. Número de periodo, ahí está. Valor actual, que sería 1.330.000. El otro que sería valor de rescate del activo, y al final 0. Entonces ya esto quedó intacto. Entonces significa que el flujo de efectivo tiene que ser de cada año, tiene que ser de 289.260. Ok, la suma de todo ello dice que da 1.446.336. Pero miren lo que le va a pasar al último. Al último le va a pasar lo siguiente. Al último yo le tengo que agregar el valor de rescate que estoy poniendo por acá. Le tengo que agregar el valor de rescate que estoy poniendo por acá. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta si esto está bien? Ok, vamos a hacer lo siguiente. En el año 0, la inversión inicial dice que es de 950. Ok, ahí la tengo. Ahora revisen bien, vamos a ver. ¿Cómo me doy cuenta que esto está bien? Ok, vamos a decir más sería la inversión inicial. Bueno, esta la voy a mandar a llamar ya aquí nomás. Más. Entonces sería decir vamos a comprobar si esto está bien. Más el flujo efectivo neto, que sería en el año 0 sería 950.000 pero negativo, más BNA, que sería el valor actual. Tenemos la tasa, coma, la tasa, después me dice valor 1, valor 2, hasta llegar al valor 5. Es lo que yo les había dicho, 1.380.000, que me va a quedar libre a mí. Pues si yo no quiero agregarle la inversión inicial, que es un flujo negativo, miren lo que va a pasar. 1.330.000 con todos los flujos que tengo aquí, porque al último yo le agregué el valor de rescate. Si no hubiera agregado el valor de rescate, miren lo que va a pasar. No da 1.036.000. No tiene nada que ver con 1.330.000. Aquí se le tiene que agregar al valor de rescate, que es de 521.000. Y ahí sí va a dar el 1.330.000 cerrado. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, profesor? Porque la simple y sencilla razón que el valor de rescate en el último flujo se le suma. Acuérdense, en el último flujo se le suma. Entonces, como se le suma en el último flujo, entonces se incrementa prácticamente el resultado de la operación.
Entonces ahí está, miren, el 1.330.000 que es el que está aquí, el BAN, si ustedes se fijan, da igualito que está acá, que es de 1.330.000. O como dije, que si le agregaba la inversión, o si le agregaba la inversión con flujo negativo, me iba a dar 380.000. Y esos 380.000, ¿de dónde resultan? Ok, resultan del 40% de 950.000, o restar 1.330.000 menos 950.000, y les va a dar los 380.000 que les estoy diciendo. Entonces ya esto que estoy haciendo es todo como comprobación. Entonces para que lo manejemos, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo por aquí bajito. Por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Comprobación. Comprobación del BAN. Del BAN final. Entonces el BAN final. Entonces ya es agregando la inversión, ¿verdad? Comprobación del BAN final. Entonces, o si quieren le quitan el flujo negativo, y eso va a dar el 1.330.000, que es lo mismo que está acá. Lo mismo va a dar. Entonces si yo como que yo reste 1.330.000 menos 950.000, da el 380.000 que está por acá. Entonces ahí tenemos el resultado. Entonces ya teniendo los resultados de acá, que ya estamos comprobando que está todo correcto, entonces seguimos haciendo lo que pues tenemos que hacer. Entonces por acá sería decir, valor de salvamento, ya sabemos que el valor de salvamento aquí es de 522.727 en el quinto año. En el caso de los pagos de los dividendos, ya del año 0, como del año 1 al año 5. Lo que hago nada más es valor de los dividendos, que ya lo calculo. Aquí lo voy a llamar nada más. Entonces, ¿cómo lo mando a llamar? Ok, transponiéndolo. ¿Cómo transpongo? Ok, sería pegar especial, valores, transponer atrás. Y ya quedan puestos, lo pasé de un diseño vertical a un diseño. Se supone que el 38.593.99 es del último año. Ahora, pago del principal, por acá lo tengo. Pago del principal, que es el sistema de préstamo. Pago del principal, entonces sería decir los 60.000. Entonces lo mando a llamar por aquí, o lo mando a más. Pago del principal sería, y en ese río principal sería el primero, ya sé que es de 60.000, y ese 60.000 va a pasar prácticamente, va a ser igual pues, en el caso de este sistema de pago. Si fuera por el sistema francés, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar cuota fija a través de la función pago, pero para mandarlos a llamar tendríamos que aplicar lo que hice hace rato, función pegado especial, transponer valores. Entonces después de eso, costo por depreciación, ya la tenemos. A ver, del año 1 al año 6 sería lo que tenemos por acá. Lo hacemos y lo pasamos con función pegado especial, valores, transponer. Entonces acá siguiendo la utilidad neta, fíjense, dice que la utilidad neta, a ver, de la utilidad neta más la depreciación, menos el pago del principal, menos el pago del dividendo, más el valor de salvamento, es igual al flujo efectivo. Pero aquí lo que nuestra incógnita es la utilidad neta. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la utilidad neta? Así es simple. La utilidad neta la vamos a encontrar de la siguiente manera. Si la utilidad neta más el costo por depreciación menos el pago principal menos el pago del dividendo más el valor del salvamento es igual al flujo efectivo, entonces hay que hacer un simple despeje, o sea, aplicar aritmética. Mi variable X es utilidad neta, entonces yo diría que la utilidad neta, si yo despejo todo, sería la utilidad neta va a ser igual a, la utilidad neta va a ser igual a flujo efectivo neto, ok, ya lo tenemos. Y si se invertirían los resultados, en vez de decir más valor de salvamento, sería menos valor de salvamento. En vez de decir menos pago de dividendos, sería decir más pago de dividendos. En vez de decir menos pago del principal, ahora sería más pago del principal. En vez de decir más costo por depreciación, ahora sería menos costo por depreciación. Entonces eso va a dar un valor reducido, porque lógicamente la utilidad neta se le suman los costos, después se le restan los pagos y la suma del valor da 289.000. Ahora, ¿quieren revisar lo que esto está bien? Ok, vamos a hacerlo al revés. Más menos
menos más. Miren cuánto da, 289.260, que es lo mismo que está acá. Entonces ahí lo tenemos. Entonces una vez que anidamos todo esto, solo lo arrastramos. Ya tenemos el valor que estamos ahí. Revisando, ahí está. Si ustedes se fijan, ahí la utilidad neta se va incrementando, obviamente con el paso de los años. Ahora, para calcular el IR y la utilidad operativa, ok. Entonces la utilidad operativa y el IR, entonces sería como que dijéramos lo siguiente. Aplicando la ecuación, entonces sería utilidad operativa menos el 30% de la misma utilidad operativa es igual a la utilidad neta. Entonces, si yo despejo de ahí eso, me queda que la utilidad neta va a ser igual a la utilidad operativa menos el 30% de la misma utilidad operativa. Entonces sería como que dijera el 70%. Entonces la utilidad operativa simple y sencillamente es igual a la utilidad neta entre el 0.7%. Ahí lo van a ver ustedes ahorita. Entonces sería decir que el IR sería decir 282.000 por el 30%. Ahora lo van a ver. Para querer comprobar si esto está bien, ok. Simple, para el primer año a la utilidad operativa le resto el IR. Da 197.441.95, lo mismo que tengo por acá. Si hacemos esto a los siguientes años, miren lo que va a pasar. Para el segundo año, estoy haciendo la ecuación, sería 217.533 y aquí está 217.573. Ahora, entonces esto se asume que lo habíamos visto ya en contabilidad gerencial y en contabilidad gerencial, cuando calculábamos los porcentajes y todo eso de acuerdo al IR. Entonces la utilidad operativa decíamos que era dividir el valor de la utilidad neta entre el 0.7%, restándole el IR, claro está. Entonces ahora tenemos que la utilidad operativa es de 282.059 para el primer año y así sucesivamente va incrementándose para los siguientes años. Ahora, ¿esto proviene de dónde? Del pago del sistema de préstamo. Entonces se asume que esto como es diferente, lo copio y los pego por acá. Entonces los pego a través de la función pegado especial, valores, transponer. Ok, están ahí. Los costos por depreciación ya los teníamos acá. Vamos a mandar a llamar. E igual, la utilidad marginal, ¿cómo la calcularíamos? Si decíamos que la utilidad operativa era el resultado de la utilidad marginal menos los costos de depreciación menos los gastos financieros, ahora decimos que la utilidad marginal es el resultado de la utilidad operativa, o sea, sería una suma total, la utilidad operativa más los gastos financieros más los costos por depreciación. Entonces esto da 463.000. Ahí está la suma de todo ello, y si lo sumamos acá da lo mismo. Entonces ahí lo tenemos los resultados. Entonces una vez eso, entonces lo que estamos diciendo es que la suma de todo, bueno, la suma de los costos por depreciación más los gastos financieros más la utilidad operativa es igual a la utilidad marginal. Y al revés, en vez de restar, ahora suma. Entonces sería decir después los costos. Dice que los costos, según el problema, sí que los costos son. Entonces los costos dice que son el 40% de los ingresos. Entonces, como los costos son el 40% de los ingresos, 40% de los ingresos, entonces es igual ni más ni menos como lo que hicimos ahorita con la utilidad operativa. Entonces el ingreso menos el costo es igual a la utilidad marginal, pero el costo dice que es el 40% de los ingresos, significa que el ingreso representa mi 100%, menos mi 40% es igual a mi 60%. En otras palabras, el ingreso aquí sería decir, el ingreso va a ser igual a la utilidad marginal entre 1.6%, ya restándole el 40% de los costos. Entonces eso va a dar 0.6, entre 0.6 va a incrementarse. Ahora revisa esto por el 40%, es igual a 309.000, igual por acá. Esto es el 40% de los ingresos, claro, el costo. Entonces fíjense bien, revisando, vamos a verificar si está bien. Entonces decimos 773.000 menos 309.000, miren cuánto da, 463.868, igual que la utilidad marginal. Entonces, ya con todo esto que hice al final, que fui de adelante hacia atrás, o sea, en retroceso. Entonces,
¿Qué es lo que tengo yo ya con todo esto? Ya tengo el flujo de efectivo proyectado para poder obtener la renta que necesito del banco. Entonces esto me sirve para mí establecer realmente el precio que necesitaría colocar un producto determinado para que me sea rentable mi proyecto, o me permitiría establecer los límites de precio. Entonces bien, ya una vez que tengo acá, entonces yo solamente lo que hago es decir acá, bueno, vamos a copiar aquí rapidito por acá. Entonces decimos aquí proyección de los precios futuros, asumiendo que todo es con financiamiento. Entonces sería decir, ok, entonces sería decir, los ingresos que voy a calcular, y se supone que según el problema dice que se va a producir, dice 10.000 anual. Entonces sería decir ese valor entre 10.000, ese valor entre 10.000. Entonces estos serían estos tendrían que ser los ingresos, estos serían los precios unitarios, por año. Entonces esto lo que me va a entender es que los precios obviamente cada año no van a ser los mismos, van a tener que ir incrementando levemente, en algunas ocasiones más, en otras ocasiones menos. Si yo quiero determinar esos incrementos, entonces esos incrementos también, ¿verdad? Para saber los incrementos sostenidos, cuántos tienen que ser los incrementos anuales, sería así, sería decir, en el primer año no puedo tener porque no tengo precio base de 0, entonces diría, para el segundo año sería el precio del segundo año, menos el precio del primer año, entre el precio del primer año. Ok, eso nos dice que va a incrementar máximo en un 8.49%. Si yo lo sigo para el próximo, miren lo que pasa. Va a incrementar en 1.71, en 1.74 y 1.78. Esos son los incrementos anuales de un año con respecto a los otros. Son leves incrementos, ¿por qué? Tal vez por los pagos y todo lo que tengo que hacer, y los pagos de los préstamos y los financiamientos y todo lo demás. Entonces es por eso. Entonces con esto que tenemos acá tenemos la solución en su totalidad del problema. Esto es para proyectos de inversión financiera, pero sin financiamiento es más sencillo. Digo, sin financiamiento es más sencillo, no se necesita hacer esto de la tema mixta, ni de los aportes propios, preferentes, préstamos financieros, nada de sistema de financiamiento de préstamos, nada de sistema de financiamiento de preferentes, nada con respecto a los sistemas los del sistema de precios distintos. Y aquí se modifica, cuando digo se modifica, no iría ni los gastos financieros, ni el pago del principal, ni el pago de dividendos por las acciones preferentes. Es la única diferencia con un estado de resultados sin financiamiento. Es la única diferencia. De ahí todo se hace casi igual, así como lo expliqué en este momento. Entonces esto es parte de la explicación para luego asignarle un trabajo que van a hacer obviamente de manera individual cada uno de ustedes. Entonces espero que les haya servido el video, y obviamente se les va a enviar pues el soporte correspondiente. Bueno, esto es todo por el momento. Que tengan muy buenas tardes. Saludos cordiales a todos. Buenas tardes.